Nadie sabe con certeza cuándo comenzó todo. Algunos dicen que fue en una noche silenciosa, cuando el cielo del Sáhara brilló por un instante como si estuviera rompiéndose en dos. Otros afirman que el origen fue mucho antes, cuando las últimas megatormentas, colosales murallas de polvo y viento que arrasaban todo como una hoz cósmica, avanzaron sin piedad por la región, sellando el destino de pueblos enteros. Pero una cosa es innegable: cuando el desierto despertó a su período más implacable, nació una travesía que cambiaría para siempre el mapa humano del Mediterráneo. En el corazón del Sáhara, donde hoy solo quedan dunas interminables, existían antiguas rutas, aldeas silenciosas y el rastro de comunidades que todavía intentaban resistir al colapso climático. Aquellas sociedades sabían que el tiempo se agotaba. La arena devoraba cultivos, los pozos se vaciaban y las tormentas, largas como semanas enteras, convertían el día en una oscuridad absoluta. Entonces emergió una decisión inevitable: abandonarlo todo. Formar caravanas que avanzarían hacia el Mediterráneo siguiendo la última promesa de supervivencia. No era una elección, era una sentencia. Así nacieron las caravanas. Columnas humanas que se extendían por kilómetros, guiadas por líderes que cargaban mapas ancestrales, relatos de pasos olvidados y el peso de miles de vidas dependiendo de cada decisión. Sabían que no solo cruzaban un desierto, cruzaban el límite entre seguir existiendo o desaparecer para siempre. A cada paso, el viento rugía como una advertencia, y las megatormentas parecían observar desde la distancia, como gigantes invisibles. Sin embargo, nadie podía prever lo que encontrarían al alcanzar finalmente la franja mediterránea. No sería simplemente tierra firme, no sería solo refugio. Lo que esperaba era un territorio disputado, moldeado por tensiones climáticas, culturales y biológicas. La travesía no terminaría en el Mediterráneo, apenas comenzaría allí. Y es esta historia, oscura, olvidada y devastadora, la que estás a punto de presenciar. El movimiento que redefinió para siempre la relación entre el Sáhara, el Mediterráneo y la senda evolutiva de la humanidad. Durante miles de años, el Sáhara no fue el desierto abrasador que conocemos hoy. En su lugar se extendía un corredor verde salpicado de lagos, sabanas y animales que hoy solo existen en pinturas rupestres. Humanidades enteras crecieron, cazaron y comerciaron en aquel paisaje fértil. Sin embargo, a medida que el clima global se volvió más errático, comenzó un proceso lento, casi imperceptible, que transformaría este paraíso en una trampa mortal. El avance final de las megatormentas selló el destino de todos los que aún persistían allí. Las primeras señales fueron sutiles: estaciones más cortas, lluvias que ya no seguían los ciclos conocidos, migraciones animales que se desviaban hacia rutas inusuales. Los cazadores notaron la ausencia de manadas. Los aldeanos percibieron que los pozos tardaban más en llenarse. Nadie imaginaba que esas variaciones eran el aviso de un colapso irreversible. El Sáhara, antaño un santuario ecológico, se preparaba para convertirse en un océano de arena. Con el tiempo, las megatormentas marcaron su presencia de forma brutal. Eran muros de polvo que se extendían por cientos de kilómetros, capaces de enterrar aldeas enteras y oscurecer el cielo por días. Para los habitantes, aquello no era solo un fenómeno natural, era una fuerza casi mitológica que borraba todas las certezas del pasado. El paisaje cambiaba de forma tan radical que incluso los caminos ancestrales, memorias geográficas transmitidas por generaciones, comenzaban a desaparecer. Fue en medio de este caos que surgió una pregunta insoportable: ¿quedarse y morir o partir hacia lo desconocido? Los ancianos consultaron los relatos antiguos, los exploradores trazaron rutas hacia el norte y los líderes de clanes se reunieron para discutir una decisión que cambiaría la historia.
Lo que estaba en juego no era un territorio, sino la continuidad misma de su linaje. Las rutas hacia el Mediterráneo no eran seguras. Requerían atravesar vastas extensiones sin agua, vigilar las tormentas impredecibles y lidiar con tensiones internas entre clanes desesperados. Pero esas sendas prometían algo que el Sáhara ya no podía ofrecer: estabilidad. Un suelo donde plantar, agua para beber, un futuro posible. Y así nacieron las caravanas, no como símbolos de comercio o riqueza, sino como actos de supervivencia extrema. Lo que comenzó como una decisión colectiva se transformó en una travesía que uniría destinos, rompería culturas y daría forma a la relación milenaria entre el Sáhara y el Mediterráneo, aquella que seguimos descifrando hasta hoy. El inicio del colapso no fue un estruendo ni un acontecimiento repentino. Fue un susurro casi imperceptible que se infiltró lentamente en la vida cotidiana de quienes habitaban el Sáhara Verde. Los primeros registros arqueológicos de aquel período revelan pinturas de hipopótamos, jirafas y rebaños abundantes, testimonio de un ecosistema que prosperaba bajo un cielo generoso. Sin embargo, alrededor de 5.500 años atrás, los patrones monzónicos comenzaron a desviarse hacia el sur, debilitando la antigua pluviometría que alimentaba lagos y humedales. Lo que antes era un mosaico vibrante comenzó a fragmentarse en parches aislados de vida. Las comunidades humanas, dispersas en torno a lagunas y bosques esporádicos, empezaron a sentir los efectos de la transición. Los cazadores regresaban con menos presas, los recolectores hallaban semillas marchitas y raíces quebradizas. Los animales más grandes, sensibles a cualquier cambio en la hierba y en los pozos naturales, aceleraron su migración hacia regiones más húmedas. Para los habitantes del Sáhara, aquello no era solo una disminución de recursos, era una ruptura con su propia memoria ecológica, con el paisaje que había nutrido a sus ancestros desde hacía milenios. A medida que la vegetación retrocedía, las megatormentas se hicieron más comunes. Eran tempestades capaces de arrastrar árboles, dispersar rebaños y enterrar aldeas improvisadas. Los testigos de la época las describirían como criaturas vivientes. Muros oscuros que avanzaban devorando horizontes. La arena se infiltraba en cada grieta, cada vasija, cada refugio. En cuestión de horas, los caminos desaparecían bajo dunas recién formadas, y lo que ayer era un valle transitable se convertía en un laberinto de polvo cambiante. La incertidumbre comenzó a desgarrar la estructura social de los clanes. Algunos líderes sostenían que aquel era un ciclo más, parte de la naturaleza cambiante del gran desierto. Otros, influenciados por relatos ancestrales, creían que el mundo estaba entrando en una fase peligrosa, un tiempo de separación que obligaría a la humanidad a elegir nuevos horizontes. Las discusiones, antes pacíficas, se volvieron tensas y fragmentaron grupos que habían convivido durante generaciones. Fue en este contexto instable donde emergieron los rastreados del horizonte, jóvenes con habilidades excepcionales para interpretar señales del clima y de la tierra. Ellos fueron los primeros en notar la desaparición sistemática de lagunas menores y el descenso abrupto de los niveles de los lagos mayores. También detectaron algo que cambiaría por completo la historia de sus pueblos. Antiguas rutas hacia el norte, antes consideradas demasiado duras o irrelevantes, comenzaban a mostrar indicios de oasis temporales creados tras tormentas aisladas. Esos pequeños espejos de agua, aunque efímeros, mostraban que el norte aún conservaba fragmentos de vida. No obstante, la decisión de migrar no podía tomarse a la ligera. Viajar hacia el Mediterráneo implicaba atravesar una de las zonas más áridas del continente, sin garantías de hallazgos suficientes de agua o alimento. Además,
Los ancianos advertían que aquel desplazamiento significaría dejar atrás tumbas sagradas, territorios de caza ancestrales y relatos transmitidos por generaciones. Partir suponía renunciar a una identidad consolidada durante siglos. Permanecer, por otro lado, equivalía a una sentencia silenciosa, un desgaste gradual hasta la extinción. La presión fue creciendo hasta volverse insoportable. Los pozos que solían durar toda la estación seca ahora desaparecían en días. Las mujeres hacían viajes cada vez más largos en busca de agua. Los niños se enfermaban por las tormentas de arena. Los ancianos murmuraban que el clima había roto su pacto con los seres humanos. Las primeras caravanas surgieron casi de forma espontánea. Pequeños grupos que decidieron explorar el norte mientras aún quedaban animales y provisiones suficientes para sobrevivir al trayecto. A medida que estos grupos regresaban con relatos del Mediterráneo, un territorio de colinas más húmedas, tierras cultivables y rutas que conectaban con otras comunidades, la idea de un éxodo masivo empezó a tomar forma. El norte no era un paraíso, pero representaba la continuidad. Para muchos, ese solo hecho bastaba. Las aldeas comenzaron a preparar herramientas más resistentes, almacenar semillas secas y fabricar recipientes destinados exclusivamente a conservar agua durante la travesía. Las últimas noches, antes de la partida, estuvieron cargadas de un silencio solemne. Hoguera tras hoguera, los clanes despedían a sus tierras sabiendo que sus pasos quedarían enterrados bajo dunas futuras. Los ancianos, incapaces de caminar grandes distancias, decidieron permanecer, conscientes de que su destino sería desaparecer con el viejo Sáhara. Esa decisión, tan dolorosa como inevitable, marcó una separación que cambiaría para siempre las líneas genealógicas de quienes partían y de quienes quedaban atrás. Y así, cuando el sol se elevó sobre las primeras dunas del día señalado, las caravanas comenzaron su avance. No marchaban como comerciantes, sino como supervivientes que cruzaban un umbral histórico. A lo largo de siglos, esta travesía engendraría nuevos pueblos, nuevas rutas y nuevas identidades moldeadas por la arena, el clima y la necesidad de adaptación. El Sáhara, en su metamorfosis brutal, no solo destruyó un antiguo mundo, también dio origen a uno completamente nuevo. Las primeras jornadas hacia el norte revelaron la magnitud del desafío. Las caravanas avanzaban lentamente, guiadas por la experiencia de los rastreadores y por los relatos fragmentados que generaciones anteriores habían transmitido sobre rutas ancestrales. El paisaje, sin embargo, ya no coincidía con esas memorias. Dunas móviles, como gigantes errantes, devoraban cualquier referencia conocida. Las antiguas llanuras donde solían pastar los animales habían sido reemplazadas por un océano de arena sin límites. En este escenario implacable, cada paso era una afirmación de voluntad. Para sobrevivir, los grupos adoptaron una estrategia que combinaba tradición e innovación. Los más jóvenes, fuertes y con mayor resistencia, avanzaban de madrugada para identificar posibles sombras, depresiones geográficas u oasis temporales. Ellos cargaban herramientas de piedra, estacas y recipientes destinados a marcar los puntos más seguros del recorrido. Detrás avanzaban las familias con los pocos animales que aún les quedaban, protegiendo con extremo cuidado el agua y los alimentos secos. El sol, en su ascenso diario, obligaba a pausas prolongadas en refugios improvisados, donde el silencio absoluto dominaba cada pensamiento. A medida que las caravanas se alejaban del Sáhara Verde, comenzaron a notar cambios sutiles pero constantes en el cielo. Nubes espesas, vestigios de las megatormentas, viajaban desde regiones lejanas y oscurecían brevemente el firmamento. Aunque estas tempestades podían significar peligro, también habrían la posibilidad de encontrar charcos inesperados.
Los rastreadores desarrollaron una habilidad sorprendente para seguir los patrones de sombra y viento, deduciendo dónde las tormentas recientes podrían haber dejado rastros de agua. Esa capacidad, casi instintiva, se volvió el pilar de la supervivencia. Sin embargo, el viaje también reveló tensiones internas. Los clanes no siempre estaban de acuerdo sobre qué rutas tomar o cuánto tiempo debían permanecer en un oasis temporal. En ocasiones, el acceso al agua generaba disputas silenciosas, miradas rígidas y divisiones que amenazaban la cohesión del grupo. Aunque la mayoría comprendía que la supervivencia dependía de la unidad, las presiones del entorno erosionaban lentamente la confianza colectiva. Los líderes dedicaban horas enteras a calmar los ánimos, recordando que el destino final, las tierras cercanas al Mediterráneo, era inaccesible para quienes viajaban solos. En varios tramos, las caravanas debieron cruzar zonas extremadamente áridas conocidas como corredores de muerte. Eran franjas de terreno donde la arena parecía arder bajo los pies y donde ninguna sombra brindaba alivio. Los registros arqueológicos actuales indican que muchos grupos dejaron atrás herramientas, recipientes y hasta adornos personales para aligerar su carga. La arena, que hoy conserva esos objetos como testigos silenciosos, demuestra que no se trataba de un viaje planificado, sino de una respuesta desesperada ante un cambio climático irreversible. A pesar de las adversidades, comenzaron a surgir momentos inesperados de esperanza. En una de las etapas más críticas, los exploradores descubrieron una depresión rodeada de formaciones rocosas con pinturas antiguas. En sus paredes, figuras humanas representaban caravanas que avanzaban hacia el norte, como si aquellas tierras hubieran sido testigo de éxodos anteriores. Ese hallazgo no solo confirmó que la ruta tenía una historia más antigua de lo que habían creído, sino que también brindó un impulso emocional decisivo. Si otros habían logrado cruzar, ellos también podían hacerlo. Las noches en el desierto se convirtieron en instantes de comunión profunda. Las hogueras se encendían con ramas secas recolectadas durante el día y las familias se reunían para compartir pequeños fragmentos de alimento y relatos de sus ancestros. Los más ancianos contaban historias del Sáhara Verde, de animales gigantes y de tormentas que traían vida en lugar de destrucción. Aquellas narraciones, aunque teñidas de nostalgia, cumplían una función vital. Recordaban a todos que provenían de un linaje resiliente capaz de enfrentar transformaciones radicales. En algunos puntos del trayecto comenzaron a aparecer señales de que el norte estaba cambiando. Vieron aves migratorias que no pertenecían a las zonas áridas. Notaron brisas más húmedas y encontraron plantas resistentes que sugerían proximidad a territorios más fértiles. Estos indicios renovaron la esperanza de las caravanas, que aceleraron el paso y reorganizaron su logística. Pero también aumentó el riesgo. Acercarse al Mediterráneo significaba entrar en regiones disputadas por otros grupos humanos que también huían del deterioro climático. Al avanzar hacia territorios más estables, los viajeros se enfrentaron a un dilema decisivo: mantener la ruta original o desviarse hacia zonas menos pobladas. Los líderes deliberaron durante días, sopesando el riesgo de conflictos contra la necesidad de llegar a tierras con agua permanente. Finalmente, decidieron seguir una ruta secundaria que bordeaba antiguos cauces secos. Esa elección los alejaría de posibles enfrentamientos, pero también prolongaría la travesía. Era una apuesta peligrosa pero razonada. El capítulo se cierra con las caravanas avanzando sobre un horizonte que ya mostraba matices distintos, tonalidades más suaves de tierra, sombras más largas y formaciones rocosas propias de regiones de transición. Aunque el desierto aún los rodeaba,
Cada paso los acercaba a un nuevo mundo. La travesía había transformado no solo su cuerpo y su ritmo de vida, sino también su identidad. Ya no eran habitantes del Sáhara Verde, eran supervivientes forjados por la arena, portadores de un legado que cambiaría para siempre la historia humana. La aproximación a las regiones de transición entre el Sáhara y el Mediterráneo reveló un escenario completamente distinto al que las caravanas habían enfrentado durante semanas. Las formaciones rocosas se volvían más altas, las sombras más definidas y el viento más fresco. Era como si la tierra, exhausta por siglos de sequías, intentara recuperar su antigua vitalidad. Los viajeros percibieron la presencia de pequeños manantiales escondidos entre grietas, tan discretos que solo los rastreadores más entrenados podían distinguirlos. Aquellos hallazgos representaban no solo agua, sino también una prueba de que se aproximaban a un territorio donde la vida comenzaba a reorganizarse. Las caravanas debieron adaptarse nuevamente. El paisaje montañoso dificultaba el avance y obligaba a redistribuir la carga de los animales. Las rutas se estrechaban entre barrancos que parecían esculpidos por antiguas corrientes de agua, ahora reducidas a cicatrices secas. En algunos puntos, los rastros de tormentas pasadas habían dejado depósitos minerales que brillaban bajo el sol, marcando rutas posibles. Los líderes, conscientes de la fragilidad del grupo, ordenaron avanzar con cautela, intercalando descansos más frecuentes para evitar accidentes. A pesar de las dificultades, el cambio de ambiente infundía energía renovada. Pero nuevos desafíos aguardaban en estas tierras intermedias. Vestigios de antiguas fogatas, herramientas de sílex recién abandonadas y huellas humanas indicaban que no estaban solos. Otros grupos, provenientes del sur y del este, también avanzaban hacia el Mediterráneo en busca de refugio. Aunque no se producían encuentros directos, la evidencia de su presencia generaba tensión. Las caravanas sabían que cualquier disputa por agua o territorio podía volverse fatal. La estrategia consistió en moverse en silencio, apagar hogueras antes del amanecer y evitar dejar rastros visibles. Era un juego constante de visibilidad y ocultación. En una de las noches más frías de la travesía, los exploradores descubrieron un sistema de cuevas que ofrecía refugio natural. En su interior hallaron pinturas rupestres que representaban animales hoy extintos en la región. Antílopes gigantes, rinocerontes negros y aves de gran tamaño. Las escenas estaban acompañadas por figuras humanas que cargaban lanzas y escudos. Aquellas imágenes sugerían que en tiempos remotos la zona había sido un corredor biológico vibrante. Para los viajeros, ese descubrimiento fue impactante. Estaban caminando sobre los restos de un mundo perdido que había sufrido transformaciones climáticas tan radicales como las que ellos mismos enfrentaban. La permanencia en las cuevas permitió un breve respiro. Durante 3 días, las caravanas se organizaron para reparar herramientas, redistribuir provisiones y preparar nuevas rutas. Los ancianos aprovecharon el descanso para relatar el significado simbólico del viaje. Hablaron de cómo cada generación había enfrentado sus propios umbrales climáticos y de cómo los humanos habían aprendido a leer señales del cielo, del viento y de la tierra para sobrevivir. Aquellas enseñanzas reforzaron la identidad del grupo, recordándoles que no eran víctimas pasivas, sino herederos de una tradición migratoria profundamente arraigada en la historia humana. Una vez retomada la marcha, encontraron los primeros indicios de vegetación mediterránea: arbustos resistentes, hojas pequeñas adaptadas a la sequedad y rastros de animales acostumbrados a terrenos pedregosos. Los rastreadores identificaron senderos erosionados que probablemente habían sido utilizados por tribus anteriores. Los caminos serpenteaban hacia zonas más elevadas, desde donde se podía observar el horizonte con claridad.
Fue en una de estas alturas donde, por primera vez, divisaron un brillo distante, un tono azul pálido que no podía ser otra cosa que el mar. La visión produjo un silencio reverente entre los viajeros. Sin embargo, la llegada al Mediterráneo no significaba el final del peligro. Las zonas costeras eran inestables debido a las megatormentas que aún afectaban el clima. En algunos tramos, las playas estaban cubiertas de restos de árboles arrastrados por corrientes violentas. Los rastreadores se concentraron en encontrar terrenos elevados desde los cuales observar los patrones de viento y marea. La presencia de refugios naturales era esencial para evitar quedar expuestos a tormentas repentinas. La estrategia consistió en acercarse gradualmente, analizando cada tramo con una precisión casi científica. En esta fase crítica se produjeron los primeros encuentros con otros grupos humanos. No fueron confrontaciones violentas, sino intercambios cautelosos. Intercambiaron miradas, gestos y señales primitivas para indicar paz. En ocasiones, compartieron pequeñas cantidades de agua o permitieron que los recién llegados descansaran cerca de sus campamentos. Aunque la cooperación era limitada, estos contactos demostraban que todos estaban impulsados por un mismo motivo: sobrevivir a un clima que se volvía cada vez más impredecible. La coincidencia de sus rutas sugería que la migración hacia el norte no era un fenómeno aislado, sino un movimiento continental. A medida que avanzaban hacia regiones más seguras, la estructura social de las caravanas comenzó a transformarse. Los líderes que habían guiado el grupo a través del desierto cedieron parte de su autoridad a exploradores más jóvenes, quienes poseían habilidades adaptadas al nuevo entorno. La toma de decisiones se volvió más dinámica, integrando la voz de distintos clanes y generaciones. Ese proceso de reorganización interna fue clave para enfrentar los desafíos logísticos de los siguientes días, cuando debieron establecer campamentos semipermanentes cerca de fuentes de agua. El capítulo culmina con la visión final del Mediterráneo, acompañada por un amanecer rojizo. El mar, agitado pero majestuoso, simbolizaba tanto el fin de un viaje como el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana. Las caravanas, aunque exhaustas, sintieron que habían alcanzado un punto de inflexión. No eran los mismos que salieron del Sáhara Verde. Se habían convertido en portadores de un legado de resistencia, adaptación y esperanza. Frente al horizonte marino, comprendieron que su travesía no solo los había llevado a un nuevo territorio, sino que había marcado una huella indeleble en la evolución de su linaje. El amanecer sobre el Mediterráneo no fue, en un principio, una promesa de renacimiento, sino un espejo inquietante del pasado. Para los sobrevivientes que habían cruzado las rutas clandestinas del Sáhara, el mar parecía un límite intransitable, una frontera final. Ante aquella inmensidad azul, muchos creyeron que el camino terminaba allí, que las megatormentas habían empujado a la humanidad hasta su último refugio posible. Pero mientras algunos veían un muro, otros identificaban la primera grieta de esperanza desde que abandonaron los desiertos en convulsión. La historia humana, una vez más, estaba a punto de experimentar una de sus grandes inflexiones. Las primeras comunidades que alcanzaron el Mediterráneo llegaron dispersas, exhaustas y reducidas a pequeños clanes. Todavía cargaban cicatrices físicas y emocionales de la travesía. Habían perdido miembros, herramientas, animales y, sobre todo, certezas. Sin embargo, mantenían algo indestructible: el impulso humano de reorganizar el caos. Las costas mediterráneas, especialmente las regiones que hoy corresponden a Cirenaica, Túnez y el litoral libio, ofrecían condiciones más benignas que el infierno climático que dominaba al sur. Vientos moderados, lluvias irregulares pero posibles, y la presencia de vegetación costera propiciaron la estabilización de los primeros asentamientos.
La convivencia con nuevos ecosistemas exigió adaptaciones rápidas. Grupos acostumbrados a la aridez extrema del desierto tuvieron que aprender a explorar aguas someras, recolectar moluscos, identificar plantas costeras y convivir con especies desconocidas. Era un conocimiento empírico nuevo, forjado por la urgencia. Sorprendentemente, la habilidad de los pueblos del desierto para leer el entorno, interpretar rastros, anticipar cambios climáticos, prever escasez, les proporcionó una ventaja decisiva. Fue en este periodo cuando surgieron los primeros intercambios estables entre los migrantes y comunidades que mucho tiempo antes se habían establecido en torno al Mediterráneo durante episodios de clima más favorable. Estos contactos fueron inicialmente tensos. Para las poblaciones locales, los recién llegados parecían invasores desesperados, capaces de actuar impulsados por la necesidad extrema. Para los migrantes, los habitantes mediterráneos parecían privilegiados, casi ajenos a la devastación atmosférica que había arrasado las tierras al sur. Con el tiempo, las necesidades mutuas suavizaron las tensiones. Los pueblos costeros poseían técnicas de pesca, cerámica incipiente y conocimiento botánico. Los pueblos del desierto ofrecían rutas terrestres avanzadas, herramientas líticas de precisión y una lectura climática invaluable. De aquella fusión cultural nació uno de los elementos más simbólicos de la nueva era mediterránea: las primeras caravanas marítimas. Aunque rudimentarias, consistían en balsas de juncos reforzados con betunes minerales, inspiradas en los mismos materiales usados para sellar vasijas durante el cruce del Sáhara. Estas embarcaciones no permitían travesías largas, pero sí desplazamientos costeros controlados y, sobre todo, el transporte de recursos entre pequeños grupos. A partir de ellas, se formó una red embrionaria de conectividad que transformaría para siempre la dinámica humana alrededor del Mediterráneo. La identificación de abrigos naturales en los acantilados, especialmente cuevas profundas protegidas del viento y de las tormentas, permitió una mayor estabilidad demográfica. En estas cavernas, arqueólogos modernos encontrarían milenios después pigmentos de ocre, huesos tallados y marcas rituales. Todo indica que estos espacios funcionaban como centros espirituales donde los sobrevivientes simbolizaban, mediante arte, la travesía infernal de las megatormentas. Muchas de las pinturas muestran dunas colosales, figuras humanas inclinadas contra vientos devastadores y símbolos abstractos interpretados como representaciones del miedo colectivo. El surgimiento de nuevos rituales marcó un punto de inflexión psicológico. Los migrantes dejaron de verse como fugitivos y comenzaron a reconocerse como fundadores de un nuevo ciclo humano. Este cambio redefinió las relaciones entre clanes, consolidando estructuras sociales más complejas. Grupos antes aislados empezaron a construir alianzas duraderas, intercambiando cónyuges, recursos y técnicas. Fue el nacimiento de las primeras macroredes sociales post-tormentas, alianzas que antecederían miles de años más tarde a las civilizaciones del Mediterráneo antiguo. Con el aumento de la cooperación, surgieron avances técnicos significativos. La manipulación del fuego se refinó, permitiendo fabricar herramientas más resistentes. Nuevas técnicas de lascado integraron estilos del norte y del sur, dando origen a hojas más finas para la pesca, la caza y el procesamiento de alimentos. Además, la recolección marina amplió la dieta, mejoró la nutrición y favoreció la longevidad, condición esencial para el crecimiento demográfico. Finalmente, se consolidó una constatación decisiva. El Mediterráneo no era el final de la ruta, sino el punto de partida de una nueva expansión. Sus costas fértiles inspiraron movilidad,
y la simple visión de tierras más allá del horizonte despertó el antiguo instinto explorador. La travesía del Sáhara, con todas sus pérdidas, había purificado el propósito humano. Lo que comenzó como una huida desesperada se convirtió en la semilla de las redes culturales que dominarían Europa, el norte de África y el cercano Oriente. El Mediterráneo, antaño una barrera, se transformó en la plataforma desde la cual la humanidad prepararía su próximo gran salto. Las primeras generaciones, nacidas en las costas mediterráneas, crecieron sin haber visto jamás las megatormentas que habían obligado a sus padres a cruzar el Sáhara. Sin embargo, vivían bajo la sombra de un temor heredado. Cada nube oscura era observada con una mezcla de respeto y angustia. Cada viento irregular despertaba el recuerdo de un pasado traumático que amenazaba con volver. A medida que los clanes se expandían por nuevas bahías, acantilados y llanuras costeras, surgió un cambio sutil. La tierra ya no parecía infinita, y los recursos, aunque más abundantes que en el desierto, empezaron a volverse disputados. La frágil armonía inicial comenzó a mostrar fisuras. El incremento demográfico generó tensiones entre los grupos procedentes del sur y las comunidades que ya habitaban algunos tramos del Mediterráneo. Las diferencias culturales, antes un puente enriquecedor, se convirtieron en símbolos de separación. Algunas aldeas costeras temían que los recién llegados, más adaptados a las adversidades climáticas, pudieran dominar rutas, pesquerías o territorios clave. Simultáneamente, los descendientes de los migrantes veían con desconfianza la resistencia de los habitantes locales a compartir puntos de agua, cuevas estratégicas o zonas de pesca. Las antiguas heridas del viaje por el Sáhara revivían, esta vez alimentadas por el choque de visiones sobre cómo organizar la vida en un entorno que todos consideraban indispensable. En este contexto, los líderes tribales comenzaron a emerger con un papel más definido. Ya no eran meros portadores de memoria, sino estrategas que debían elegir entre coexistir, presionar o dominar. Algunas alianzas se fortalecieron por conveniencia, mientras otras se rompieron de forma abrupta. El clima, que en principio parecía un aliado después de los estragos del sur, empezó a presentar irregularidades inquietantes, sequías inesperadas, tormentas dispersas, oleajes inusuales. Nada a la escala del terror antiguo, pero suficiente para despertar sospechas. Y si el Mediterráneo no era la salvación definitiva, sino apenas una tregua frágil. La tensión alcanzó su punto crítico cuando varias caravanas costeras desaparecieron sin dejar rastro. Sus balsas fueron halladas días después, destrozadas contra rocas, sin señales claras de ataque, pero también sin indicios de accidente natural. Los clanes se acusaron mutuamente. Los locales afirmaban que los recién llegados buscaban expandirse más allá de lo acordado. Los descendientes de los migrantes sospechaban de emboscadas deliberadas para frenar su avance. La incertidumbre generó una atmósfera hostil, hogueras encendidas durante toda la noche, guardias apostados entre los acantilados y un silencio colectivo que presagiaba un conflicto inminente. La fractura social se amplificó cuando un pequeño grupo fue hallado en una cueva costera, víctima de un ataque violento. Las marcas en las rocas indicaban lucha, pero no revelaban la identidad de los agresores. Para muchos, aquello fue la prueba de que la convivencia había llegado a su límite. Para otros, era un signo aún más perturbador. Quizá existía un tercer grupo, desconocido, oculto entre las costas y los bosques, observando en silencio. Las especulaciones se multiplicaron. Rumores de sombras en los acantilados, huellas no reconocidas y herramientas fabricadas con técnicas extrañas alimentaron el pánico.
En ese clima de paranoia creciente, la humanidad se encontró nuevamente ante un precipicio histórico. Después de cruzar el desierto más hostil de la Tierra, parecía inconcebible que el verdadero peligro pudiera surgir ahora, justamente en la tierra que representaba su renacer. Pero los clanes, atrapados entre la desconfianza mutua y el temor de un enemigo oculto, se aproximaban sin saberlo al punto de ruptura que definiría el futuro del Mediterráneo. El capítulo final de esta travesía estaba a punto de comenzar. La tensa calma que dominaba las aldeas costeras se transformó en movimiento cuando los líderes de los clanes, presionados por el miedo colectivo, convocaron el primer gran consejo en la historia de aquellos asentamientos. Bajo un cielo gris que parecía observarlos en silencio, representantes de cada grupo se reunieron en un promontorio rocoso que dominaba la bahía. Nadie sabía con certeza si estaban allí para negociar la paz o para presenciar o inicio de la ruptura definitiva. Los relatos de ataques misteriosos, embarcaciones destruidas y desapariciones intempestivas habían elevado la tensión a un punto insostenible. Sin embargo, antes que la hostilidad se desatara por completo, algo inesperado ocurrió. Desde el norte surgió un pequeño contingente de individuos desconocidos, portando herramientas de diseño distinto y piel marcada por un clima menos árido. Su aparición confirmó los peores temores y al mismo tiempo abrió una puerta inesperada. Este grupo, silencioso pero no agresivo, provenía de una región más distante, donde las brumas del Mediterráneo se mezclaban con bosques densos y animales imposibles de encontrar en las planicies del sur. Su llegada evidenciaba una verdad que nadie había querido enfrentar. Los migrantes del Sáhara no habían alcanzado un territorio vacío, sino la frontera viva entre diferentes trayectorias humanas. Durante generaciones, poblaciones aisladas habían prosperado en pequeños ecosistemas costeros o montañosos, y ahora la presión climática del sur y las alteraciones atmosféricas del norte los empujaban, lentamente, hacia el mismo espacio. El Mediterráneo no era una línea de llegada, sino una encrucijada. Al principio, la comunicación entre los grupos fue caótica. Sus gestos, ritmos y símbolos no coincidían por completo, pero la necesidad de supervivencia actuó como traductora universal. Los recién llegados mostraron evidencias de haber observado movimientos costeros durante semanas. Huellas, fogones y restos de campamento sugerían que no habían atacado a nadie. Por el contrario, también habían sufrido pérdidas en rutas marinas más al norte, donde mareas inusuales y vientos violentos habían destruido parte de sus comunidades. El enemigo que todos temían no era un clan rival, sino un Mediterráneo inestable, sujeto a los últimos coletazos del colapso climático. Esa revelación reconfiguró por completo el tablero. Aún así, la alianza emergente no fue sencilla. La desconfianza acumulada no desapareció por un descubrimiento compartido. Los clanes debatieron durante días si debían integrar a los recién llegados, desplazarlos o incluso atacarlos para evitar competencia futura. Sin embargo, la realidad era evidente. Ninguna comunidad individual tenía la capacidad de enfrentar las nuevas irregularidades climáticas que se aproximaban. El Mediterráneo estaba entrando en un período de fluctuaciones extremas que incluía mareas impredecibles, lluvias torrenciales breves, sequías repentinas y vientos que podían derribar asentamientos enteros. Ese escenario obligó a los líderes a tomar una decisión histórica: unir fuerzas para cartografiar la costa, establecer rutas seguras y compartir conocimientos sobre pesca, construcción y recolección. El pacto resultante, aunque frágil, generó uno de los momentos decisivos en la historia humana temprana.
los grupos combinaran técnicas complementarias. Los descendientes del desierto aportaron su conocimiento sobre rastreo, señalización astronómica y resistencia en entornos hostiles. Los habitantes costeros originales añadieron técnicas avanzadas de navegación primitiva, identificación de corrientes y explotación sostenible de bahías. Los recién llegados del norte compartieron métodos de preservación de alimentos y la fabricación de herramientas que resistían humedad y salinidad. Este intercambio cultural, inicialmente impulsado por la necesidad, se transformó en una red de innovación que alteró para siempre la relación humana con el Mediterráneo. Pero a medida que el pacto avanzaba, surgió un efecto colateral inesperado: la identidad. Los grupos comenzaron a percibir que ya no pertenecían únicamente a sus linajes originales, sino a una nueva categoría de habitantes del litoral. Compartían tormentas, rutas, refugios y memorias recientes. Habían vivido pérdidas similares y temores parecidos. Esa experiencia colectiva dio origen a los primeros mitos que no pertenecían a un solo clan, sino a todos. Historias sobre mares que respiran, tormentas que observan, rocas que protegen y rutas de los antepasados que cruzaron la arena interminable empezaron a circular entre generaciones. El Mediterráneo dejó de ser solo geografía para transformarse en símbolo. El capítulo final de esta travesía se selló cuando, tras años de cooperación tensa pero funcional, los grupos construyeron las primeras estructuras semipermanentes que combinaban materiales desérticos con técnicas costeras. Ese acto simbólico representó algo mayor que la simple necesidad de resguardo. Fue la afirmación de que las antiguas fronteras que dividían a los clanes, linaje, origen, trauma, escasez, ya no tenían el mismo sentido. En su lugar había surgido una nueva frontera, no física sino cultural, marcada por la capacidad de adaptarse, integrar y transformar. Así nació la primera gran civilización litoral del Mediterráneo, no como un proyecto planificado, sino como el resultado inevitable de miles de decisiones humanas tomadas bajo la presión de un mundo en colapso. La historia de estas caravanas que avanzaron a través del Sáhara no es apenas una crónica de supervivencia, sino la evidencia más profunda de cómo la humanidad fue moldeada por la presión implacable del clima. Las megatormentas, el colapso de los antiguos corredores verdes y el desorden de los vientos crearon una realidad en la que quedarse significaba desaparecer lentamente. Fue esa amenaza constante la que empujó a nuestros ancestros a cruzar territorios imposibles, obligándolos a desafiar la noción misma de límite. Y sin embargo, aunque viajaban separados por clanes, lenguas y mitos, todos compartían la misma certeza: el mundo que habían conocido ya no existía. Al llegar al Mediterráneo, esos grupos descubrieron que no eran los únicos que luchaban por un futuro. Otros pueblos, modelados por geografías distintas pero presionados por tensiones similares, ya habían dejado su marca en la costa. El choque inicial, teñido de sospecha y miedo, se transformó con el tiempo en algo más complejo: un intercambio de supervivencias. Allí, en aquel borde donde el desierto se encontraba con el mar, surgió un espacio nuevo, un lugar donde diferentes linajes comenzaron a forjar alianzas que ninguna generación anterior habría imaginado posibles. Fue en ese estrecho litoral donde se sembraron las primeras semillas de una identidad compartida. Con el tiempo, ese encuentro forzado dejó un legado duradero. Una red cultural costera capaz de resistir las variaciones extremas del clima y de construir tecnologías que integraban conocimientos de múltiples mundos. Las rutas marítimas primitivas, los sistemas de almacenamiento, las técnicas híbridas de pesca y caza e incluso los primeros mitos sobre el origen del mar surgieron de esa unión inesperada.
Las comunidades que antes vagaban sin rumbo lograron establecer un equilibrio precario, pero sólido, construyendo una base que más tarde permitiría el surgimiento de sociedades complejas alrededor del Mediterráneo. Sin embargo, más allá de las herramientas, asentamientos y historias, el impacto más profundo de esta travesía fue la redefinición de lo que significaba ser humano. Estos pueblos demostraron que la adaptación no es apenas una estrategia biológica, sino también social, emocional y simbólica. Descubrieron que la identidad no es fija ni heredada de forma rígida. Se transforma cada vez que un grupo se ve obligado a convivir, negociar y aprender con otros bajo circunstancias extremas. Las caravanas que cruzaron el Sáhara no solo sobrevivieron al colapso climático, aprovecharon ese colapso para reinventarse. Hoy, cuando arqueólogos y climatólogos reconstruyen esos fragmentos del pasado, es posible ver con claridad que aquella travesía no fue un episodio aislado, sino el disparo inicial de un proceso mayor. La dispersión global que, miles de años después, daría forma a las civilizaciones que conocemos. El Mediterráneo, que para ellos fue frontera, para nosotros es memoria. Y en esa memoria permanece la lección central de su viaje. La humanidad no avanza cuando el clima la favorece, sino cuando la adversidad la obliga a ir más allá de sí misma.